La cinemática entonces estudia la relación de la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Ahora vamos a ver entonces la dinámica. Y entonces aquí tenemos que ver que la dinámica también va a generar movimiento. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso? Es decir, entre cinemática y dinámica. Que en la cinemática no estudiamos, no se estudia la causa que genera el movimiento. De hecho, por ejemplo, nosotros teníamos situaciones como el movimiento de caída libre, que hace parte de la cinemática, y en ese momento ni siquiera veíamos por qué es que un cuerpo empieza a caer. Sencillamente nos alcanzamos a hablar de que existía la gravedad, pero ya de ahí en adelante no veíamos exactamente por qué ocurre eso, ¿cierto? O lo mismo, nosotros decíamos que lanzábamos un objeto hacia arriba. Yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿cierto? Y ni siquiera teníamos en cuenta el efecto del peso de ese objeto, ¿cierto? Sino que sencillamente decíamos que lo lanzábamos y para nosotros eso era todo, ¿sí? Ahora, en dinámica, sí vamos a estudiar la causa que produce ese movimiento. Y la causa que produce el movimiento, pues van a ser fuerzas. Básicamente, fuerzas. ¿Listo? Sin embargo, existen otras causas que generan movimiento. Por ejemplo, la energía. Son dos aspectos que van a generar movimiento dentro de los cuerpos. ¿Listo? Por lo tanto, la dinámica estudia esos dos conceptos, fuerzas y energía. Existe una variable que va a relacionar la cinemática con la dinámica. Entonces, entre cinemática y dinámica, existe una variable que relaciona las dos, digamos que los dos conceptos. Y esa variable es la aceleración. ¿Ok? Esa variable entonces me permite relacionar esos dos conceptos. En dinámica nosotros no hablamos de tiempo, ¿ok? No hablamos de la velocidad, no hablamos de la posición, solamente vamos a tener en cuenta la aceleración. Esa aceleración como variable me permite entonces tener un problema que es de cinemática, pero que se resuelve con dinámica. O por el contrario, tengo un problema de dinámica que se resuelve o por lo menos puedo empezar a resolverlo a partir de conceptos de cinemática. ¿Listo? Entonces, frecuentemente vamos a estar recurriendo a ecuaciones de cinemática para resolver algunas situaciones o algunas variables desconocidas en un problema de dinámica. ¿Está claro? Para hablar de dinámica, entonces tenemos que tener algunos conceptos claros y la primer parte, pues es muy teórica. ¿Por qué? Pues porque tenemos que definir muchas cosas, tenemos que entender muchas cosas para poder empezar a formular lo que corresponde a toda la teoría de dinámica, que como manejo de fuerzas, entonces entrarán todo lo que corresponde a las leyes de Newton, padre de la física moderna, que es el que le da base a toda la física que nosotros manejamos hoy día. Newton
elaboró una serie de leyes que nos definen muchos comportamientos de la física que hoy día se estudia. ¿Ok? Por eso se considera el padre de la física moderna. Entonces, dentro del primer concepto de dinámica, pues vamos a estudiar lo que son las fuerzas. Vamos a reconocer lo que son las fuerzas. Normalmente, todo el mundo tiene el concepto de una fuerza, que es, o sea, entendemos mejor cuándo se produce una fuerza y que puede o no puede existir una fuerza. Sin embargo, su definición como tal es bastante, digamos que no es que sea muy compleja, pero no es tan clara o no es tan evidente como normalmente lo creemos. ¿Listo? Nosotros vamos a definir una fuerza sencillamente como todo fenómeno que es capaz de producir una deformación o cambio en la condición de movimiento. ¿Ok? Así vamos a definir la fuerza. Sencillamente cualquier fenómeno que es capaz de producir una deformación o un cambio en la condición de movimiento. Des en cuenta que no dice necesariamente producir un movimiento, sino cambiar la condición de movimiento. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener, por ejemplo, un objeto que se está moviendo de esta forma, ¿cierto? Con alguna velocidad, de alguna manera, y sencillamente algo hace que ese mismo movimiento lo realice en otra dirección. Eso ya es un cambio en la condición del movimiento, porque primero venía moviéndose de una forma y cambió su movimiento. ¿Ok? Eso ya implica que va a existir una fuerza. Las fuerzas se pueden producir de dos formas distintas. Una forma de ellas es de contacto y tenemos fuerzas de contacto cuando los cuerpos están tocándose. Así de sencillo, se están tocando. Entonces, es el caso de cuando nosotros golpeamos un objeto, ¿cierto? En ese caso estamos produciendo una fuerza directamente sobre el cuerpo porque lo estamos tocando. Y también tenemos fuerzas a distancia, que lógicamente no requiere que exista contacto entre los cuerpos. No requiere contacto. Este tipo de fuerzas, por ejemplo, son como el magnetismo, ¿ok? La gravedad, la electricidad. Bueno, son básicamente las fuerzas que se aplican a distancia. No necesitamos que un imán esté tocando al cuerpo metálico, ¿cierto? Para que efectivamente le realice una fuerza de atracción. Lo mismo pasa con la gravedad. Lo que nosotros, bueno, lo que vamos a llamar gravedad realmente se refiere es al peso, ¿ok?
Todos sabemos que si nosotros colocamos un objeto, yo coloco un objeto a cierta altura y lo libero, sencillamente hay una fuerza de atracción, ¿sí? Que le realiza a la Tierra, que realmente a estas fuerzas no se les llama exactamente gravedad, sino gravitatorias. Son fuerzas gravitatorias. Y el señor Newton también nos dice cómo son esas fuerzas gravitatorias. Seguramente lo veremos más adelante. ¿Ok? La electricidad, lo mismo pasa cuando nosotros tenemos cargas eléctricas. Las cargas no necesariamente tienen que estarse tocando para producir una fuerza entre ellas. También puede darse, o pues debe darse, una fuerza también que va a estar a distancia. Estas fuerzas que se generan a distancia lo realizan produciendo lo que nosotros vamos a conocer como un campo. ¿Ok? Que lógicamente puede ser un campo magnético, si es que acaso produce una fuerza magnética, un campo gravitacional o un campo eléctrico. ¿Listo? Ese tipo de campos son básicamente una alteración que se produce o que genera un cuerpo a su alrededor que le da unas características particulares a ese espacio. ¿Ok? Entonces, en el caso del imán, si yo coloco un imán, ¿cierto? Entonces, a su alrededor, este imán coloca o produce unos efectos especiales que hace que cuando un cuerpo metálico entra en ese espacio, entonces adquiere la fuerza o más que adquiere, entonces se ve sometido a esa fuerza magnética. ¿Ok? A ese espacio, entonces es lo que nosotros le llamamos un campo. De acuerdo al tipo de campo, pues vamos a ver que existen unas condiciones. Entonces, no es lo mismo, lógicamente, el campo magnético al campo eléctrico y tampoco al campo gravitacional. Son espacios distintos, características distintas que se generan. Por eso es que un cuerpo, cualquier cuerpo, por ejemplo, se ve sometido a un campo gravitacional, pero no cualquier cuerpo se ve afectado por un campo magnético. Si nosotros tenemos una goma, por ejemplo, una goma no se va a ver afectada por un campo magnético, pero sí se ve afectado por un campo gravitacional. ¿Listo? De acuerdo a la definición que nosotros tenemos de fuerzas, como fenómeno que puede producir una deformación o un cambio en la condición de movimiento, entonces de igual manera vamos a tener una clasificación de las fuerzas. Y tienen que ver precisamente con los cambios de forma o los cambios de movimiento. ¿Ok? Los que están relacionados con la deformación o con los que están relacionados con el cambio de movimiento, de condición de movimiento. Entonces, con respecto a la forma, entonces nosotros vamos a tener eh, un, primer, eh, un primer movimiento que se llama, perdón, una primer fuerza que se llama fuerzas de compresión. ¿Listo? ¿Dónde estoy? Compresión.
Las fuerzas de compresión, pues son fuerzas que básicamente tienden a disminuir la longitud de los cuerpos, ¿cierto? Lo que, así como vulgarmente decimos, espichar, pues, ¿sí? Entonces, realmente a eso lo vamos a llamar una fuerza de compresión. ¿Listo? Tenemos, por el contrario, fuerzas que tienden a alargar, ¿cierto? Alargar la longitud de los cuerpos. ¿Ok? Permítame un momento, por favor. Esas fuerzas que tienden a aumentar la longitud de los cuerpos, entonces las llamamos fuerzas de tracción. Tracción. Entonces tiende a aumentar la longitud de los cuerpos. Entonces, así como a esto le decimos espichar, bastante común esa palabra, aquí lo que estamos tratando es de estirar. ¿Listo? Existe otra fuerza que lo que tiende es a doblar los objetos y a esas fuerzas las llamamos fuerzas de flexión. ¿Ok? Entonces, esta lo que tiende es a doblar. ¿Listo? Y eh, tenemos una fuerza que hace rotar, ¿cierto? Un extremo del cuerpo con respecto al otro cuerpo del cuerpo, ¿ok? Lo que normalmente le llamamos retorcer, ¿cierto? ¿Listo? A esas fuerzas que tienden a hacer girar una parte del cuerpo con respecto a la otra, entonces la llamamos fuerza de torsión. ¿Listo? Esas son las cuatro fuerzas, básicamente, que lo que hacen es cambiar la forma de los cuerpos. ¿Listo? Con respecto a las fuerzas que generan cambio en la condición de movimiento, vamos a ver cuatro de ellas, cuatro de esas fuerzas, porque existen más, ¿sí? Como ya les he dicho, por ejemplo, existe una fuerza eléctrica, que la veremos en el momento en que veamos electricidad, ¿sí? Por ejemplo, el magnetismo, entonces allá cuando veamos magnetismo veremos ese tipo de fuerzas, pero ahora en los estudios que nosotros vamos a ver cuatro fuerzas que son fundamentales. ¿Listo? Esas cuatro fuerzas son el peso, la normal, la fuerza de rozamiento y la tensión. Como ya les he dicho, lógicamente existen otros tipos de fuerza, pero los estudiaremos más adelante. Por ejemplo, la fuerza elástica, por ejemplo, como ya les dije, la fuerza eléctrica, ¿sí? Todo ese tipo de fuerzas, entonces las estudiaremos más adelante, pero para lo que tiene que ver por ahora con el concepto de movimiento, vamos a ver estas cuatro fuerzas, ¿vale? Cada una de ellas tiene una definición bien particular. Es importante definirlas claramente, conocerlas claramente, porque de acuerdo a ella, pues vamos a estar proponiendo algunas sumatorias que vamos a tener en cuenta. ¿Listo?
Entonces empezamos por el peso. En esta sí nos detenemos porque nosotros, como ya lo hemos visto antes, en física lo que estudiamos es movimiento, ¿cierto? Entonces, estas que generan movimiento sí nos interesan. Entonces, ¿cómo definimos el peso? El peso sencillamente lo definimos como la fuerza de atracción que realiza la Tierra, y entiéndase Tierra como cualquier planeta, ¿no? Porque en cualquier planeta vamos a tener peso sobre los objetos. Eso es lo que conocemos como peso. Es una fuerza de atracción que realiza la Tierra sobre los cuerpos. ¿Listo? El peso, pues, se relaciona o se expresa con la letra W. W minúscula. ¿Listo? Por aquello del inglés, ¿cómo se dice peso en inglés? ¿Nadie sabe de inglés? Yo pensé que ustedes eran buenos para el inglés. Peso en inglés se dice weight, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza la letra W. El peso, entonces, lo calculamos como masa multiplicado por gravedad. ¿Listo? Antes de seguir, debemos entender que la fuerza en el sistema internacional, en el sistema internacional, se mide en newtons. ¿Listo? La fuerza la vamos a definir o la vamos a expresar en newtons. A ver dónde lo colocamos, que no se nos pase. Bueno, no tiene que ser por acá. Entonces la fuerza la expresamos siempre en newtons. Listo, después vamos a definir a qué corresponde un newton o matemáticamente qué es un newton. ¿Listo? Entonces, la fuerza, el peso siempre está dirigido hacia abajo. ¿Ok? Siempre que nosotros vamos a pintar o a dibujar una línea de peso, siempre la vamos a pintar hacia abajo, ¿ok? No importa si la superficie está o no está inclinada, si está apoyada o no está apoyada, si el objeto está apoyado o no está apoyado sobre alguna superficie, entonces ese peso siempre lo vamos a dibujar con una línea, con un vector dirigido hacia abajo. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, el peso no depende de la forma ni la ubicación del objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, un edificio
por más alto que sea, un objeto colocado aquí tendría el mismo peso que si lo colocamos en la parte superior. También implica que si yo tengo un objeto colocado de esta forma, tiene el mismo peso a si lo colocamos en forma horizontal. Su peso no cambia. ¿Está claro? De hecho, si yo tengo un objeto colocado sobre una superficie en forma horizontal y la superficie la inclinamos, el peso va a tener, o mejor, el objeto va a tener el mismo peso. Todo esto son las implicaciones de que el objeto no dependa ni de la forma ni de la ubicación. ¿Ok? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un pedazo de plastilina de esta forma, ¿cierto? Y yo después lo amaso y lo coloco, lo armo en una forma esférica, pues de todas formas va a mantener el mismo peso. ¿Está claro? Todas estas son implicaciones de lo que acabamos de decir. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos que decir con respecto al peso? Ok, bueno, si no depende de la forma ni de la ubicación, ¿de qué sí depende? El peso depende de la masa. De eso sí depende. Pero no es lo mismo que la masa, ¿ok? El peso es una característica, mientras que la masa es una propiedad. El peso es característica, mientras que la masa es propiedad. ¿Y cuál es la diferencia? Por qué no son lo mismo? Porque es que las propiedades se mantienen sin importar que nosotros hagamos algunas alteraciones. Por ejemplo, el peso de un cuerpo en la Tierra es diferente al peso que va a tener en la Luna, pero la masa es la misma en cualquiera de los dos planetas o en cualquier ubicación. Bueno, la Luna no es un planeta. Entonces, la masa que tiene, por ejemplo, un astronauta en la Luna es la misma que va a tener en la Tierra, pero el peso ya no es el mismo. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque la gravedad de la Luna no es la misma gravedad que hay en la Tierra. ¿Ok? Y como ya dijimos que el peso lo calculamos como masa por gravedad, entonces, pues lógicamente tengo que tener en cuenta el valor de gravedad que hay en cada, digamos que en cada ubicación del espacio exterior. De acuerdo a lo que nos dice el señor Newton, pues la masa, perdón, sí, la masa va a generar distintas gravedades, ¿sí? A mayor masa, mayor gravedad. Como la Tierra tiene mucha más masa que la Luna, entonces va a generar una gravedad mayor que la que hay en la Luna. Por eso es que nosotros vemos que en la Luna pareciera que los astronautas como que flotaran, ¿sí? Lo que ocurre es que hay menor gravedad, hay menor fuerza de atracción, por lo tanto, el cuerpo no se ve jalado tan fuertemente en la Luna que en la Tierra. Por el contrario, si estuviéramos en un planeta, ¿sí? Uno de esos planetas gigantes, entonces ahí la gravedad es mucho mayor y la fuerza de atracción, pues de igual es mucho mayor. ¿Estamos? Bueno, esto es básicamente, perdón, Una duda, es que usted metió el tema del espacio exterior, entonces no sé si usted me podría explicar más o menos, saliéndonos de un poquito del tema,
de cómo funcionan las máquinas de gravedad cero o las antigravedad. Bueno, las máquinas de gravedad cero, o lo que se conoce como gravedad cero, lo que hacen es, a ver qué hago. Por ejemplo, se coge una nave que tiene que estar presurizada, ¿sí? Y esa nave se lleva a una determinada altura. Cuando se lleva a esa altura, entonces se deja caer el objeto. Al interior de la nave, entonces va a haber una gravedad cero. ¿Ok? Todo se da porque hay una diferencia entre lo que es la caída, ¿sí? Y la presión interna que tiene la cabina. Entonces, digamos que esas dos se anulan de tal forma que se pierde el efecto gravitatorio. Eso es básicamente cómo funcionan, pues, tú sabes que, o lo habrás escuchado, que lo hacen es como